Estamos agradecidos, ¿verdad?, con el Señor porque estamos aquí con ustedes, aquí en Algodones. Siempre para nosotros es un gusto, hermanos, estar aquí, en serio, porque nosotros sabemos que Dios está haciendo algo aquí en Algodones a través de su palabra, ¿verdad?, a través de Él y a través de sus vidas también. Así que contentos venimos, hermanos, a veces medio cansados, ¿verdad?, pero es más el amor que Dios ha puesto en nosotros para ayudarnos, ¿verdad? Así que aquí estamos, hermano. Mi hermano Malaquías y mi hermano Chuy, pues más contentos porque venían dormidos en el camino, pero gloria a Dios. Estamos agradecidos, ¿verdad? Así que, serie Las Parábolas en la Biblia. Nosotros estamos manejando, desde que iniciamos, por la gracia de Dios, las enseñanzas a través de las series. Y quiero nada más aclarar brevemente qué es una serie. Bueno, una serie es hablar de un tema, varias enseñanzas. ¿Cuál es el fin o por qué nosotros lo hacemos así? Porque creemos que es más provechoso, ¿verdad? Aunque toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios siempre nos va a enseñar, pero nosotros pensamos, y por la guía de Dios, que si hablamos, por ejemplo, de las parábolas de la Biblia, hablar de todas las parábolas. Si hablamos del amor, hablar del amor, del perdón, etcétera. ¿Por qué? Porque creemos que es más provechoso que hablar hoy, ¿verdad?, del nacimiento del Señor, mañana de su resurrección, pasado mañana del infierno, etcétera, ¿no? Así creemos que es más confuso, por eso lo hacemos por series, pero respetamos a cualquier iglesia que lo maneje diferente, nomás que nosotros tratamos de hacerlo así. Muy bien. Así que queremos solamente decir que es una serie, aunque yo sé que las miran en Netflix, ¿verdad o no? Pues yo también he mirado. Es verdad, ¿verdad? Hay muy buenas series también, ¿verdad? Sabemos que tienen cosas ahí, pero por las series de Los Elegidos o de Chosen es muy buena serie. Cosas de Jesús, bien, ¿verdad?, bien examinadas también. Hay muy buenas cosas, ¿verdad? La Casa de David, esta es una buena serie, está en HBO, ¿verdad? No quiero hacer promoción, ¿verdad? Eso, pero bueno, a lo que voy, que son la vida de los reyes, se llaman. Es muy importante, hermano, todo eso, porque no solamente aprendemos leyendo ni escuchando, también mirando, ¿verdad? Dependiendo el tipo de aprendizaje de cada quien, unos aprendemos más mirando, otros escuchando, otros escribiendo, etcétera. Entonces, para todo hay, así que ver tele no es un pecado, siempre y cuando podamos sacar lo mejor, ¿verdad? En todas partes podemos aprovechar el tiempo, ¿sí o no? Muy bien. Ok, muy bien. Bueno, entonces el tema que hoy vamos a hablar es el tema número 10, es decir, hemos compartido 9 temas acerca de las parábolas, y hoy vamos a compartir el tema número 10, que le hemos titulado La Parábola de la Red. Ok, ¿por qué? Porque así se llama esta parábola, ¿no? Entonces yo quiero que me acompañe a Mateo capítulo 13, versículo 47, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 47. Vamos ahí a leer la palabra del Señor. También aquí lo ponen nuestros hermanos ahí, pero igual es bueno ahí que traiga usted su Biblia y podamos leer ahí, su teléfono, pues lo que sea. Ya se trae los rollos del Mar Muerto, pues también, ¿verdad? Mateo 13:47 dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Ok, acompáñame a orar una vez más. Padre, muchas gracias en esta tarde, noche ya, Señor, que estamos aquí con nuestros hermanos de Algodones, Padre, y sabemos que tú amas, Señor, aquí Algodones, porque tienes un propósito para este lugar, así como para todo el mundo, Señor, en Mexicali, en todas partes, Señor, siempre va a haber lugar para proclamar tu palabra. Así que en esta tarde te pedimos que la guía de tu Espíritu Santo, Señor, el denuedo de tu Espíritu Santo repose sobre mi vida, y que yo pueda explicar tu palabra de una manera sencilla, sabia, y que podamos salir de aquí, Señor, con un mejor entendimiento de tu palabra, Señor. No porque yo enseñe, sino es porque es tu Santo Espíritu que usa aún nuestras debilidades, Señor, nuestras inferioridades, porque descansamos en que es tu Santo Espíritu el que nos ayuda a compartir tu palabra. Así que a tu mismo Santo Espíritu, Padre, yo oro en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seas abriendo el entendimiento de cada hermano que está aquí, para que pueda aprender esta enseñanza, y que cosas quizás no nuevas, Señor, pero que cosas no hemos visto, no hemos entendido, hoy podamos entender con el propósito de poder cambiar aquellas áreas que quizás no están bien en nuestras vidas. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén. Miren, hermanos, todos
queremos o tenemos el anhelo que al compartir la palabra de Dios, bueno, las personas puedan convertirse a Dios o acercarse a Dios, ¿verdad? Excepto Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Que él no quería que se salvaran los ninivitas, ¿no? Estaba enojado. Pero bueno, la verdad, Dios tenía planes para Jonás y todo, por eso permitió eso. Pero hermanos, todos tenemos ese deseo de que si le hablamos a alguien de Dios o invitamos a alguien a la iglesia, venga y todo eso. Ese es el deseo que tenemos en el corazón, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, solamente Dios puede ver el corazón, hermano. Y solamente Dios conoce, hermano, quién se acerca con un corazón sincero a Dios. Pero también, hermano, para Dios no hay corazón que no pueda Él cambiar. O sea, todos los corazones que se dejen tocar por Dios pueden cambiar, hermano. Entonces, miren, el pueblo de Nínive, hablando aquí de Jonás, era un pueblo muy, muy perverso, pero se arrepintieron, ¿verdad? Por medio de la predicación. Entonces Dios los perdona. Y aquí, hermanos, es muy importante entender eso. No deje de compartir la fe, porque aunque usted diga, no, esa persona no puede cambiar, el poder está en la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, miren, también, hermanos, hay muchas personas que pueden aparentar ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, pero solamente Dios es el que mira nuestro corazón. Dios sabe quién verdaderamente es su hijo o quién solamente fingimos o fingen ser hijos de Dios. Hermano, nosotros a veces hacemos malos juicios, hermanos, y decimos porque un hermano o una hermana falla, ya lo mandamos al infierno. Ese no es nuestro papel. Yo no puedo saber, hermanos, el final de alguien. Usted no puede saber el final de alguien. Solamente es quien, Dios, el que puede saber lo que va a pasar, hermano, ¿ah? Sin embargo, hermano, muchas veces pensamos eso, que porque un hermano falla, una hermana falla, ya decimos ella no es de Dios, y hacemos juicios que no son correctos, hermano. Entonces, miren, todos los cristianos fallamos, no hay uno que diga que no, pero gracias a Dios ya no es nuestro estilo de vida, sino es algo ocasional, ¿verdad? Entonces, fíjense, para quitar esas dudas es donde entra Dios, que al final de los tiempos dará la orden a los ángeles para que ejecuten la decisión final de Dios, basado en que, bueno, en la vida que vivió tanto aquel que no se quiso acercar a Dios, así como aquel que se acercó a Dios. Entonces nuestra labor aquí en la tierra es seguir tirando la red, compartiendo el evangelio. Ese es nuestro trabajo, no el de decir quién se salva o quién se pierde. Eso le corresponde a Dios, ¿verdad? Lo que sí es que debemos de seguir tirando la red. ¿Para qué? Porque hoy, hermano, es un día más, decimos, pero también es un día menos, así que tenemos que aprovechar el tiempo. Muy bien, entonces, para aprender un poquito más, esa es la esencia de esta parábola, y la vamos a empezar a poder explicar paso por paso, ¿ok? Vamos a ver esta enseñanza la he dividido en tres partes. Primero vamos a ver el porqué de esta parábola, ¿verdad? Aquí en esta primer parte o encabezado vamos a ver los personajes que están en la parábola, el porqué fue, ¿verdad?, escrita por aquí por Mateo, por inspirada por el Espíritu Santo. Y la segunda parte que vamos a ver es ¿qué nos enseña esta parábola, verdad? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros de esta parábola o el significado? Y por último vamos a ver la aplicación para nuestras vidas en esta parábola. Muy bien, así que iniciemos con el primer punto, el porqué de esta parábola. Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Vamos a leer toda esta parábola que consta solamente de 4 versículos, pero tiene mucho para nosotros, ¿ok? Dice la palabra de Dios: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, miren, es muy importante entender el porqué de cada parábola, hermanos. Es muy importante. Y esta parábola que tenemos aquí, hermanos, es que parece muy, muy cortita, tiene grandes enseñanzas para nosotros. Miren, en esta parábola tenemos
a diferentes personajes, que es lo que cobra sentido, porque nuestro Señor Jesucristo usó a estos personajes, ¿verdad? Y estas palabras, hermanos, lo que ellos representaban, la función de ellos son muy importantes para nosotros, y debemos de entender bien su significado, porque si no, bueno, pues no vamos a poder comprender el propósito que nuestro Señor Jesucristo tenía para poder en por qué mandó esta parábola. Mire, entonces, para empezar, una vez más dice aquí, hermanos, el reino de los cielos es semejante a. Nosotros ya hemos venido, ¿verdad? Aprendiendo qué significa el reino de los cielos, ¿se acuerdan? Porque el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, ¿verdad? A una perla. El reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo estuvo hablando de estas parábolas, se les conocen como las parábolas del reino. Pero en esta enseñanza, hermanos, es muy importante entender a qué se refiere esta frase, el reino de los cielos, y más adelante lo vamos a explicar. Entonces, ¿qué representa esta frase, hermanos, del reino de los cielos? Póngase a pensar poquito en lo que ya ha aprendido y ahorita le vamos a dar la respuesta. Ahora, después de esto, enseguida nos dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, ¿ok? Ahora, ¿qué hace una red, hermano? Y no estamos hablando de una red Wi-Fi, ¿no? ¿Qué hace una red? Bueno, en el contexto de esta parábola, está hablando acerca de la pesca. Y bueno, una red se usa para pescar, ¿verdad? Ahora, hermanos, aunque aquí no se menciona, en esta parábola también se incluyen, ¿quiénes son los que avientan la red? A ver, ustedes díganme. Los pescadores, ¿verdad? Pero ¿verdad que no dice ahí? No los menciona, pero ahí están. Y aunque usted no lo crea, tiene un porqué. No se mencionan los pescadores ahí, y más adelante lo vamos a ver. Entonces, también se menciona el trabajo ordinario que hace un pescador. Todo pescador, hermanos, y más que nada en aquel tiempo, ahorita ya hay máquinas, etcétera, ¿no? Pero en aquel tiempo no había toda la tecnología que existe ahora. Entonces el pescador, ¿sabe qué hacía? Cuando él agarraba los peces, los sacaba, ¿verdad? Y ya los tenía ahí en tierra, y empezaba a separar. Y decía, este pesa 4 kilos, acá, ¿no? ¿Cómo se llama? Charalito, es el pastor Chuyo, no sé cómo, no, etcétera. Empiezan a separar los peces buenos de los malos, ¿verdad? Pero miren, solo tenemos que notar algo muy importante. Los pescadores, fíjense, solo echan a los peces malos fuera. Y es importante mencionar este acto. Ahora también, hermanos, en esta parábola debemos de notar que se menciona a otros personajes, que son los ángeles. Los ángeles, dice, saldrán los ángeles. Ahora entendemos que los ángeles son seres, ¿verdad?, creados por Dios, ¿verdad?, que están a las órdenes de Dios. Ángel significa mensajero, ¿verdad? Entonces, Dios es parte obviamente de esta parábola, aunque Él no se menciona aquí, pero damos por sentado de que Él es el que va a mandar a los ángeles. Y estos ángeles solo ejecutarán las órdenes que Dios les dé, ¿verdad? Con el destino de aquellos que, fíjense aquí, que a comparación, ¿verdad?, de los pescadores que apartan los buenos y los malos los hacen a un lado, ¿verdad? A comparación de ellos, los ángeles iban a tomar otra decisión con aquellos peces malos, ¿ok? Escuchen, los pescadores no van a enviar al horno de fuego, ni al lloro ni crujir de dientes. Los pescadores no solamente apartan a los malos de los buenos. Son los ángeles los que sí van a separar a los justos, ¿ok? Ahí ya no habla de peces, ahí ya habla de ¿qué? De personas. Entonces los peces representan ¿a quiénes? A las personas. ¿Estamos entendiendo eso? Ahora, ese es el trabajo que van a hacer los ángeles, ¿no? Los separar en ese tormento y lloro, que va a ser un lugar muy grave, pero lo vamos a ver después. Entonces, en esta parábola necesitamos entender, o el propósito, ¿verdad?, a qué se refiere la frase el reino de los cielos y la red, ¿verdad?
también tenemos que entender cuál es el trabajo de los pescadores, el por qué no se les menciona, qué representa el mar donde es echada la red, quiénes son los peces, quiénes son los buenos y los malos, aunque, ¿verdad?, ya lo mencioné brevemente. ¿Cuál será el papel de Dios al dictaminar el fin de los peces malos? ¿Y cuál es el papel de los ángeles, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo que ellos tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la aplicación para nuestras vidas en esta parábola? Pues básicamente, hermanos, ahorita en este primer punto nada más quise abrir el panorama para que entendiéramos el propósito de los personajes que están aquí, ¿verdad? Y de eso vamos a seguir hablando un poquito más. ¿Quiénes participan y qué es lo que podemos aprender de ella? Muy bien, entonces ese es el primer punto, nada más, el porqué de esta parábola, ¿no? ¿Por qué Jesús presentó estos personajes de esta manera? Muy bien. Ok, el segundo punto que vamos a ver, y ahí ya nos vamos a meter más, bogar más adentro, es el significado de esta parábola. Ya leímos ahí, ¿verdad? Mateo capítulo 13, versículo 47, y una vez más, por si se le olvidó, dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados lo recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, pónganme mucha atención en esto. ¿Qué significa la frase el reino de los cielos es semejante a una red? Anteriormente, en las enseñanzas pasadas, aprendimos que la frase el reino de los cielos se refiere al gobierno de Dios, ¿ok? Acuérdense que todo reino tiene ordenanzas, tiene establecidas acciones que sus súbditos deben de cumplir. En el reino de los cielos hay órdenes que se les llaman mandamientos, que se les llaman ordenanzas, ¿no? Ese es el reino de los cielos, se refiere al gobierno soberano que Dios ejerce sobre aquellos que de una manera voluntaria dicen ser seguidores del reino, ¿ok? Muy bien, esto hemos aprendido en las enseñanzas pasadas, ¿no? Entonces, ¿qué representa aquí esta frase? El reino de los cielos es semejante a una red. Miren, para poder llegar a esta interpretación, o a la correcta interpretación de esto, hermanos, tenemos que entender lo siguiente. Miren, la Biblia se escribió hace muchos años en idiomas que no son originales de nosotros, con matices muy diferentes a nosotros. Entonces, para nosotros poder entender frases o palabras, tenemos que hacer uso de las herramientas de estudio que nos brinda, ¿verdad?, en este caso una materia que se le llama hermenéutica, o el arte de la interpretación bíblica. Entonces, miren, en esta materia hay reglas fundamentales. Está la primera regla, está la segunda regla. Entonces no voy a explicar esto todo, pero nada más, miren, en esta materia de la hermenéutica, la segunda regla nos dice lo siguiente. La segunda regla dice: es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase, ¿ok? Es decir, debemos de ver cuáles son las otras palabras que están rodeando esa palabra o frase que nosotros queremos encontrar el significado, para poder encontrar el verdadero propósito, porque aquí el reino de los cielos no significa lo mismo que en otros lugares. ¿Por qué? Por las palabras que rodean esa frase. Ahora, ¿ya más o menos entendieron eso? Entonces, miren, aunque en otros lugares el reino de los cielos significa el gobierno de Dios, sus ordenanzas, aquí es comparado con una red, ¿sí o no? ¿Sí leímos ahí o no? Ok, entonces, tomando el sentido de la frase completa, es decir, el reino de los cielos es semejante a una red, podemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de la red? ¿Cuál es el propósito de la red? Dígame usted. Atrapar peces, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, entonces aquí la frase el reino de los cielos significa el evangelio. ¿Qué significa? El evangelio. Porque la red atrapa peces, y nosotros lo que lanzamos, para que me entienda, para atrapar a los peces o para hablar a las personas, es que el evangelio, la palabra de Dios. Ok, hermanos, entonces aquí la frase el reino de los cielos significa el evangelio, las buenas nuevas de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Bueno, que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías esperado, vino,
vivió, murió, se sacrificó, resucitó y regresará. Esas son las buenas nuevas, ¿ok? Eso significa evangelio, buenas nuevas. Ese es el evangelio completo. Que el Dios hecho hombre vino a morir por el pecador para ofrecerle salvación a todo aquel que cree. Muy bien. Ok, entonces esa es la primera frase. Lo siguiente que tenemos que aprender es que el mar se refiere al mundo. Ok, los peces están en el mar. Entendiendo los peces, está hablando de las personas. ¿Dónde estamos nosotros aquí? En la tierra, en el mundo. Ok, entonces el mar representa al mundo. Muy bien. Ok, entonces miren, y es muy importante entender esto, hermanos, porque el evangelio es predicado al mundo entero. No debemos de hacer acepción de personas, decir, no, es que esta persona tiene pensamientos diferentes, o ahorita como están todas las cosas, tiene una ideología de género diferente. Usted y yo no tenemos que hacer acepción de personas, tenemos que predicar el evangelio independientemente de las inclinaciones que todos tengan. No estamos a favor de eso, porque la Biblia no está a favor de eso. Sin embargo, no debemos de hacer, ¿verdad?, acepción de personas. ¿Por qué? Porque la red es para todos. Ya el que se deje atrapar es bueno, si no, pues no. Muy bien. Entonces, las personas, una vez más, son los peces. Hay peces buenos, hay peces malos. Es decir, significa esta frase malos y buenos, personas que van a recibir el evangelio y personas que se van a negar a recibirlo, porque ese es un hecho. Usted predica el evangelio y hay personas que dicen, ¿sabes qué? Tienes razón, sí, voy a ir a la iglesia. Y hay personas que dicen, no, yo no necesito de eso. Tenemos que entender eso, hermano, porque si no lo entendemos nos vamos a frustrar. Usted siga lanzando la red y ya el Señor se va a encargar de lo demás, ¿ok? Muy bien, entonces, ahora los pescadores. ¿Quiénes creen ustedes que son los pescadores? Los que comparten el evangelio, los discípulos de Jesús, ¿ok? En este caso, todos los que hemos venido a la familia de la fe por medio de arrepentirnos, todos somos pescadores. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a sus discípulos, venid en pos de mí y os haré millonarios? ¿Sí? ¿Dicen? No. ¿Qué dice? Triunfadores. ¿Qué dice? Pescadores de hombres. Entonces somos pescadores de hombres. A ver, huélase así, a ver si huele a pescado. No, ¿verdad? O si comió mantarraya, o ¿sí? Pero somos pescadores, hermano, de hombres. Entonces, los pescadores somos los discípulos de Jesús, que somos llamados, ¿verdad?, a una labor, a compartir el evangelio, a lanzar la red, ¿verdad? Muy bien, ahora también hay otra clase de pescadores aquí. Miren, hay unos pescadores que avientan la red y hay otros pescadores que se sientan a separar los peces. Este es un trabajo más especializado, como para un ministro, un pastor que ya está trabajando de cerca con las almas, ¿verdad? Ese es otro enfoque que tenemos que entender también, ¿verdad? Esta parábola no los menciona a ellos, pero tenemos que entender, ¿verdad? Que hay unos que echan la red y otros ya tenemos aquí a los peces y hay que empezar a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, miren, tenemos que entender, hermanos, que el trabajo del pescador no es fácil. No es fácil, hermano, no es fácil compartir la palabra del Señor. No es fácil enfrentarlos ante la austeridad de este mundo. Sin embargo, el Señor nos ha mandado a seguir compartiendo las buenas nuevas del Señor. Así que no deje de compartirlos, ¿ok? Muy bien, hermano. Ahora, yo estaba meditando y decía, Señor, pues, ¿por qué no mencionaste a los pescadores ahí, verdad? ¿Por qué? Entonces, fíjense, hermanos, ¿saben que lo más importante para Dios es el evangelio? Es que compartamos las buenas nuevas. No se mencionan los pescadores porque lo más importante es la red. Lo más importante es el mensaje de salvación. Hermanos, nosotros no tenemos que ser vistos. No es necesario. Lo necesario es que se comparta la palabra de Dios. Eso es lo más importante. ¿Dicen amén? ¿Sí? Eso es lo más importante, hermano. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios. Es el evangelio el importante. Por eso es mencionado eso y por eso los pescadores no. Pero no se sienta mal. Eso es la verdad. Es lo más importante, es el evangelio, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es lo que verdaderamente importa. Ahora, notemos, hermanos, que los pescadores en su labor cotidiana
Al terminar su jornada separaban los buenos peces, los malos peces, hermanos. Y miren, bueno, aquí una vez más hay una referencia al trabajo pastoral, ¿verdad? Un pastor va a trabajar con aquellos que quieren trabajar, entiéndase, los peces buenos, los que se dejan moldear por el evangelio. Los peces malos, hermanos, no son los hermanos, escúcheme, que fallan, porque todos fallamos, o que cometen errores, porque todos cometemos, hermanos, los errores. Todas las ovejas cometemos errores, todos los pastores que seguimos siendo ovejas cometemos errores, pero aquí no se refiere a eso, se refiere a aquellas personas que verdaderamente no quieren recibir el evangelio. Okay, personas que no dicen, no, esto no es para mí, y se van. Okay, se refiere a hermanos que vienen a la iglesia y el pastor dice, hermano, mira, vamos a trabajar de esta manera, te voy a compartir la palabra, que quieres aprender, te voy a enseñar, te voy a capacitar, y el hermano dice, no, yo no quiero. Bueno, entonces el pastor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es, ok, hermano, pues siéntate un ratito más y voy a trabajar con aquellos que sí quieran avanzar. ¿Sí me entienden? A esto se refiere esto, hermanos. Porque la labor pastoral, según Efesios 4, capítulo 4, versículo 11, dice que Jesús estableció a pastores para capacitar a la iglesia para la labor del ministerio. Capacitar, ¿verdad? Se refiere a preparar, a educarlos. ¿Para qué? Para que la iglesia avance, para que la iglesia siga adelante. Entonces, ese es el trabajo ya más pastoral. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el trabajo del pastor? Preparar al cristiano para que sea el mejor cristiano, el mejor esposo, el mejor padre. Si tienes papás, tenemos papás todavía, mejores hijos, mejores trabajadores y mejores servidores. ¿Cómo? Conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Ese es el trabajo pastoral, hermano, para tratar de moldear a las almas, a los peces, conforme la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, pero hay hermanos o hay personas que dicen, no, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Entonces, cuando una persona no quiere, ¿qué pasa? Pues no podemos trabajar, ¿verdad? ¿Usted puede traer a la gente a fuerzas a la iglesia? A ver, dígame algo. ¿Sí? Pues no, ¿verdad? No puede. O sea, igual nosotros no podemos trabajar, hermano, con personas que no quieran. Entonces, aquí a eso se refiere. No voy a pensar a hermanos o hermanas que cometemos un error, porque si no nadie estuviéramos aquí. Muy bien. Entonces, pero notemos, el trabajo del pescador, en este caso el pastor, no es, fíjense, hermano, no es desechar al pez. No, él no lo desecha. El pescador no lo echa al horno de fuego. Y esto también tiene mucho que ver. A ver, ¿quiénes son los que van a echar en el horno de fuego a los peces malos? ¿Quién? Los ángeles. ¿Está entendiendo? Entonces, hermano, y aquí nos habla, pastores y hermanos, que nosotros no tenemos que decir, no, ese hermano no es hijo de Dios. Tenga cuidado con eso, hermano, porque solamente Dios sabe eso. ¿Sí me entienden? Habemos personas que decimos eso, porque hay personas que se han apartado de los caminos de Dios. ¿Y tú cómo sabes si no es hijo de Dios? ¿Tú cómo sabes? Hay personas que están dentro de la iglesia y no son hijos de Dios. Por ejemplo, miren, le voy a poner un ejemplo. Yo duré pues muchos años en una iglesia, muchos años, pero yo creo que como hasta los 5 años de estar en esa iglesia, ya escuchando, o sea, ya hasta los 5 años yo tuve un encuentro con Cristo. Todos esos 5 años yo iba a la iglesia, no iba de manera regular, era un cristiano fiel, ¿sí me entienden? O sea, pero no era nacido de nuevo, hasta que el Señor, ¿verdad?, quebrantó mi corazón y etcétera. Entonces, tenemos que tener cuidado. Por eso, hermanos, aquí esta parábola nos enseña que no somos nosotros quien tenemos que decir el final de las personas, solamente son los ángeles, ¿ok? Entonces, eso es muy importante también que podamos entender. Ni aún los pastores podemos decir quién se salvó, quién no. Claro, como dice la Biblia, por los frutos se conoce el árbol, pero ese es un trabajo y es una decisión que solo Dios toma. Muy bien, hermanos, entonces tenemos que tener mucho cuidado de no mandar al infierno a alguien, porque no tenemos la capacidad de hacerlo, pero muchas veces lo hacemos, hermanos. No es nuestro papel. De hecho, escuchen, es una ofensa a la soberanía de Dios pensar quién se salva y quién no. No, hermano. O juzgar por las actitudes de la gente, no, porque solo Dios sabe. Créalo, hermano, hay una frase que se escucha mucho: en el cielo van a estar muchas personas, hermano, que pensamos que no iban a estar, pero en el infierno también van a estar muchas personas que pensamos que iban a estar en el cielo. ¿Sí entiende eso? Así que solo Dios lo sabe. Bueno, ese va a ser un trabajo de los ángeles, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad?, si más adelante, escuchen, el pez malo, entiéndase, una persona al principio no quiere nada con Dios, pero más adelante sí.
Así que tengamos cuidado de querer usurpar el trabajo de los ángeles. Hagamos nuestro trabajo, hermanos, y dejemos el resultado a Dios. Yo envío la red, yo lanzo la red, yo preparo, capacito, y lo demás está en las manos de Dios, no en nuestras manos. Y a veces decimos que el hermano o la hermana no avanza, no quiere, ya no podemos hacer nada. Déjalo en las manos de Dios, ora por él, sigue compartiendo la palabra de Dios, y Dios va a hacer su obra en él a través del poder que hay en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Denle un aplauso al Señor. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver el trabajo de los ángeles, hermano, que una vez más el significado de palabra ángel es mensajero de Dios. Los ángeles, ¿qué son? Son seres celestiales. Seres celestiales que tienen un cuerpo. No son espíritus, o sea, no son cosas que no puedas ver, no, ellos tienen un cuerpo. Ellos se pueden mover para cualquier lado. Nosotros no podemos verlos porque ellos están en otra dimensión, y no se vaya a querer, ay, el pastor, ¿de qué está hablando? No, es verdad, hermanos, ellos están en una dimensión que tú y yo no podemos ahorita ver. Pero los ángeles, no porque usted no los vea, es que no existan. La Biblia dice que Dios envía a sus ángeles para protección de las personas. Así que usted ni se ha dado cuenta de las batallas que ángeles que Dios ha enviado para guardarnos de algo a nosotros. O sea, ellos son seres reales que tienen y cumplen órdenes de parte de Dios. Muy bien, entonces bueno, ellos se mueven para cualquier lado, están siempre a la orden de Dios sin oponer resistencia. Cumplen exactamente lo que Dios les dice. Y también están ellos para adorar a Dios de día y noche, ¿no? Hay diferentes clases de ángeles, que pues no es el tema ahorita, pero hay diferentes clases de ángeles, diferentes oficios que ellos tienen. Bueno, en esta parábola ellos van a cumplir un papel muy importante, ¿verdad? Si notamos, hermanos, lo siguiente, en los versículos 49 y 50, de ahí nos dice que ellos saldrán, es decir, van a cumplir una orden dada por Dios. ¿Y cuál es su trabajo? Bueno, fíjense, ellos no van a echar la red, ¿verdad que no? Ellos no van a echar la red, ellos no van a predicar, ellos solamente van a ejecutar el destino final de las personas. Es lo que ellos hacen, hermano. Ellos van a apartar a los malos, así como se aparta el trigo de la cizaña. Es decir, apartarán a aquellos que se les dio mucha oportunidad. Porque ¿cuántos saben que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Dios es paciente, hermano. Cada día, cada año que pasa es la misericordia de Dios para nosotros, porque Él pudiera venir desde ahorita y muchos se quedaran aquí, pero no, Él tiene paciencia para que la mayor parte de la gente se arrepienta. Esa es la paciencia que Dios tiene, ¿verdad? Entonces, aquellos que se les dio mucha oportunidad, escucharon una y otra vez el evangelio, pero no quisieron creer en Dios. Pero aquí viene, miren, lo más preocupante: no solo estos son los malos, sino aquellos que creían ser cristianos, aparentaban serlo, pero con sus hechos lo negaban. Acompáñame lo que dice Tito 1:16. Fíjense ahí en Tito 1:16. Tito 1:16 dice: confiesan o profesan o dicen, es lo que quiere decir esta palabra, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Verdad? Ahora, escuchen, es muy importante entender, hermano, que negar aquí no es una falla, hermanos, aislada, ¿verdad? No es un pecado de vez en cuando, porque en serio, hermano, todos le fallamos a Dios, y esa no es una justificación, sino es una realidad, ¿verdad? Bueno, estos hombres que aquí se menciona como malos son aquellos que también profesaron conocer a Dios, aparentaban serlo, pero dentro de su corazón, donde solamente Dios ve, ahí ellos no honraban a Dios. ¿Sí entiende? A eso se refiere. Ellos seguían amando el reino de las tinieblas, las mentiras, los hurtos, la idolatría, las fornicaciones, los adulterios. Y aquí entra toda esa clase de inmoralidad, pornografía, todo. Toda clase de falsedad, hipocresía. A estos que solo Dios puede ver el corazón, es lo que le digo, nosotros no. Ellos serán separados y echados, ¿verdad? Para que me entienda, al infierno, donde no habrá ya más oportunidad. Pero ese será el trabajo de los ángeles con los malos:
pero también con los justos, ¿verdad? Ahí leímos en 49:50. Es decir, los que han sido comprados, justos significa justificados, comprados con la sangre de Cristo, aquellos que fueron probados también por años y permanecieron fieles a la fe, a pesar de las pruebas, demostraron que para ellos Dios era lo más importante y le amaron a Dios y le obedecieron a Dios y dedicaron sus vidas, sus fuerzas, su todo para Dios. A estos los ángeles tendrán un destino diferente. ¿En dónde? En la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Esta es la interpretación entonces de esta parábola, hermanos. ¿Entendimos? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar entonces al último punto. ¿Cuál es la aplicación para mi vida? ¿Cuál es la aplicación para nuestras vidas en esta parábola, no? Punto número 3, la aplicación de esta parábola. Queridos hermanos, nosotros como pescadores, es decir, seguidores de Jesús, debemos de seguir compartiendo el evangelio, hermanos, lanzando la red. Dios no hace acepción de personas. No importa qué tan necio mires a alguien, no importa qué tan idólatra mires a alguien, no importa qué tan vicioso mires a alguien, no importa qué tan mujeriego mires a alguien, o al revés, no importa. Echa la red, envía el mensaje de salvación. Ese es nuestro trabajo. Ahora, después de echar esa red, viene otra clase de trabajo. Otros pescadores, ¿verdad?, van a tratar con esas personas, es decir, los pastores. Vamos a trabajar con aquellas personas que quieren dejarse ser enseñados, aquellos que quieren dejarse moldear por Dios y hacer la voluntad de Dios. Nosotros no debemos de tomar, hermanos, escuchen, ocupar el lugar de Dios. Una vez más, de decir quién es verdadero o falso. No debemos de desestimar a nadie, hermanos. Si bien, pues unos no van a querer, hermanos, moldearse por Dios, pero a lo mejor en ese momento, pero más adelante sí. Hermanos, nosotros, una vez más, en esta parábola no somos mencionados, los pescadores, hermano. ¿Por qué? Porque lo más importante es el evangelio de Dios. Hoy la iglesia sufre porque los hombres ocupan el lugar que solamente Dios y la palabra debe de ocupar. Por eso nosotros, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Hermano, mientras nosotros nos veamos menos, es mejor, para que Cristo sea visto, hermanos. Ese es nuestro trabajo, lanzar la palabra, predicar la palabra y hasta ahí. No andar mencionando, nosotros no somos nada, hermano, ¿verdad? Y no se trata de subestimarnos o no, hermano. Yo sé quién soy en Cristo, pero no necesito andarlo diciendo. Mi trabajo es aventar la red y no ser visto, para que sea visto Cristo. ¿Entendemos eso, verdad? Entonces, eso es lo importante, hermanos. Dios y su palabra, eso es lo que más importa. Así que, como dice la palabra de Dios, no debemos de tener un alto concepto de nosotros mismos. No, hermano. Ahora, debemos de seguir echando la red. No debemos de cansarnos, hermanos. Aunque es cansado, no se canse. Siga compartiendo la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Y aquí viene la aplicación de todo esto. Porque un día Dios enviará a sus ángeles para dar la sentencia final. Es decir, el tiempo de la gracia, del perdón, algún día se va a acabar. ¿Sabía usted? El tiempo del perdón de Dios algún día se va a terminar. El tiempo de la gracia de Dios algún día se va a terminar. No siempre vamos a estar en este tiempo que tenemos la oportunidad de oír el evangelio, arrepentirnos, acercarnos a Dios, dejarnos moldear por Dios. No, va a llegar un día donde eso se termine. Por eso, porque cada día nosotros miramos más maldad en la tierra, porque cada día podemos ver las señales que el Hijo del Hombre dijo que iban a pasar antes de su regreso. Se levantará nación contra nación, y habrá pestes, enfermedades, terremotos en diferentes lugares, y guerras, etcétera. Eso lo estamos viendo, no es una mentira. Entonces estamos mirando las señales que la venida del Hijo del Hombre está cerca. No sabemos cuándo, ni Dios nos dijo saquen cuentas. No. Dijo que ni el mismo Hijo del Hombre sabe, sino que solo el Padre, solamente el Padre sabe cuándo es. Así que nosotros no hemos sido enviados para sacar cuentas, sino para aprovechar el tiempo. Entonces, entendiendo que cada día que pasa el final se acerca,
debemos de trabajar más arduamente por aquellas almas que ahorita no han recibido la red, por aquellas almas, aquellos peces que están en el mar y que no han sido pescados. Tenemos que entender que el tiempo se nos está acabando. Debemos de compartir la palabra de Dios, aunque sea cansado. No deje de compartir. ¿Por qué? Porque un día se escuchará. Un día el Hijo del Hombre ya no va a poder salvar a nadie. Solamente ejecutará el juicio final. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero también va a decir: siervo malvado, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no te conozco. Entonces, entendiendo eso, hermanos, tenemos que compartir la palabra. Ahora, no debemos de compartir la palabra metiéndole temor a la gente. Escuchen, muchas veces entendemos mal el evangelismo y ponemos un folleto y ponemos las llamas así del infierno y a los demonios con unos tridentes. No, hermano, el infierno no es un lugar donde los demonios son los invitados. Ellos van a ser atormentados en ese lugar. El diablo va a ser atormentado no en el infierno, sino en el lago de fuego y azufre, que es el lugar eterno. Ahorita el infierno es un lugar que está ahí, pero al final de los tiempos el infierno se cierra y va a ser el lago de fuego y azufre, donde tanto Satanás, sus ángeles y todos aquellos que no quisieron creer en la salvación gratuita que Cristo Jesús da, ellos van a ser atormentados día y noche. Así que ese cuento de que los demonios están martirizando, no, ellos mismos van a ser martirizados, ¿ok? Así que tenga cuidado de lo que escucha. No, es que yo escuché a alguien y dijo que tuvo una visión y miré que estaban en el infierno y los demonios torturaban. No, ellos serán torturados. El infierno no es el hogar, escuchen, no es un hogar creado por Satanás. El infierno y el lago de fuego de azufre es un lugar creado por Dios para atormentar a aquellos que no se acercaron a Dios. ¿Sí entiende eso? Entonces muchos hacemos eso y ponemos un folleto: acércate porque el tiempo se acerca. Es verdad, pero usamos la mercadotecnia. Y escúcheme lo que le voy a decir: nadie se va a salvar por miedo al infierno. Nadie. Los que se salvan es por creer en la obra de salvación del Hijo de Dios. Así que si nosotros usamos esa red corrompida, esas personas por miedo van a venir a la iglesia, pero al final se van a perder, porque jamás recibieron en su corazón a Cristo Jesús, solamente por el temor de ser atormentados. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, de usar cosas que no. Usted puede leer el mensaje de los Hechos del apóstol Pedro, cómo predicó, cómo presentó a Cristo, cómo el apóstol Pablo predicaba. Es de esa manera, hermano. Claro que existe el infierno y tenemos que hablar de él, sí, pero no mencionándolo para temorizar a la gente, porque si bien es una realidad, pero una vez más, nadie se va a salvar por miedo al infierno, sino por creer en la obra salvífica que Cristo Jesús hizo por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Así que tenemos que entender que el tiempo se está acabando, hermano. Pero también esta enseñanza nos anima a examinarnos, hermanos, a ver en nosotros, dentro de nosotros, para ver si somos verdaderos o no. Porque aquel día, hermanos, ya no habrá oportunidad. ¿Se acuerdan aquella figura que dice: Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios? Dice la palabra de Dios: entonces yo les declararé: apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Entonces, a lo que podemos entender ahí es que eran personas que conocían a Dios, tenían el lenguaje de Dios, ¿verdad? No, nosotros servíamos en una iglesia, ¿verdad? Nosotros predicábamos, nosotros hacíamos tantas cosas, pero tu corazón no le pertenecía a Dios. Entonces también esta enseñanza, esta parábola nos anima a ver dentro de nosotros, a ver qué tipo de peces somos, qué tipo de cristianos somos. Si en verdad los ángeles aquel día nos van a decir: ustedes son justos, o nos van a apartar. ¿Sí entiende? Nos lleva a reflexionar eso también, porque ¿saben qué, hermanos? Aquel día ya no va a haber oportunidad. Entonces, si amamos al mundo, hermano, y al perdido, hablando que no amar las cosas del mundo, sino si amamos al perdido, al que está en este mundo perdido, sigamos firmes compartiendo la palabra de Dios.
siendo también verdaderos cristianos. Trabajemos con aquellos que quieren trabajar para la obra de Dios y dejemos en las manos de Dios quién se salva y quién se pierde, ¿verdad? Por eso, hermano, el evangelio de la palabra de salvación es lo más importante. El nacimiento virginal de Jesús, su vida perfecta, su muerte como sacrificio, su resurrección y su regreso. Que hay esperanza para el peor pecador. Ese es el evangelio, porque Cristo vino a salvar a los pecadores, ¿sí o no? Eso es lo que debemos de seguir compartiendo, hermanos, y en eso debemos de gastar nuestro tiempo, porque cada día, una vez más que pasa, se acerca más el regreso de Cristo. Cada día más para el pecador es un día menos que tienen la oportunidad de reconciliarse con Dios. Pero recuerde lo que dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán en aquel que no han oído? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? Es por eso el mundo necesita, hermanos, oír la palabra de Dios. Eso es lo que el mundo necesita, pero la palabra verdadera de Dios, hermano. Por eso el evangelio es como esa red. Por eso el reino de los cielos es como esa red, que echada en el mundo atrapa a todos, pero solo algunos quieren. Y de esos que quieren, solo Dios, que conoce los corazones, sabe quiénes son verdaderos. Y aquel día Dios dará la orden de quién fue verdadero y se va al cielo, y quién fue falso, aunque diga ser verdadero, y se perderá. Y ahí será el lloro y crujir de dientes, el horno de fuego. Y este lugar, hermanos, rápidamente para que veamos qué se refiere, ya lo dije que es el infierno, pero vamos a ver un pasaje que lo afirma más para poder entender. Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 y versículo 11. Fíjense lo que dice ahí. Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 y versículo 11. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni quien que reciba la marca de su nombre. ¿Se da cuenta, hermanos? Es decir, esta es una referencia al lago de fuego y azufre, la segunda muerte, donde será el destino eterno de Satanás, de sus ángeles, de todos los que recibieron la marca de la bestia, que no es otra cosa que decidieron seguir al diablo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la marca de la bestia, ¿verdad? Ellos y todos aquellos que no fueron verdaderos sinceramente, ese va a ser su destino. Aquellos que no quisieron recibir la salvación, ¿verdad? Y aquellos que no fueron verdaderos. Eso es lo que esta parábola, hermanos, nos enseña a nosotros, ¿verdad? Como su aplicación para nuestras vidas. Ahora, querido hermano, quizás ya escuchaste el evangelio, pero crees que no eres un verdadero cristiano. Hoy es el día, hermanos, de salvación. Hoy Dios puede salvarte. Ven a Jesús, arrepiéntete de corazón y recibe por fe la salvación gratuita que nos da Cristo a través de su sacrificio, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. No importa lo que hayas hecho, créelo, que la sangre de Cristo cubre cualquier pecado. Y si tú a veces te cansas de seguir compartiendo la palabra de Dios y ves que no hay fruto, hermano, cobra ánimo, querido pescador. Sigue compartiendo la palabra de Dios, sigue tirando la red, no desistas, porque cada día que pasa y dejamos de compartir el mensaje es un día desperdiciado, que quizás alguien dejó de oír el mensaje de salvación. Así que ánimo, hermano, sigue compartiendo la bendita palabra de Dios. ¿Entendimos, hermanos, esta parábola? ¿Recibimos esta enseñanza? Pues le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que vengan. Y miren, pues ya tenemos la enseñanza, ¿no? Ya aprendimos cuál era el propósito de esta parábola, cuál era la enseñanza de esta parábola y cuál es la aplicación de esta parábola. Es decir, ya sabemos la teoría. Ahora viene lo más difícil. Hermano, una predicación tiene dos partes: la teoría y la práctica.
Ahora viene poner en práctica esto. Pero para eso vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude. Y mira, en serio te lo digo, si tú has recibido el mensaje de Dios, pero no sabes si verdaderamente eres cristiano, hoy es un día muy importante. Hoy es un día que tú le puedes decir: Señor, la verdad tengo mis dudas, pero pues te pido perdón. Si tú para mí no eres mi Señor y mi Dios y mi Rey y mi Salvador, si todavía no, te pido que me perdones. Y yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a morir por mí en esa cruz del Calvario. Yo creo que tu sangre preciosa puede moldear, cambiar, transformar a cualquier pecador. Aquí estoy yo, de los cuales soy el primero. Ayúdame, Señor. Yo quiero en aquel día, Señor, ser uno de los justos, Señor. Pero también, si tú eres alguien que compartes el mensaje de Dios y lo compartes y no mira resultados, no te desanimes. No todos al que les hable se van a acercar. Jesús mismo nos dice en la palabra de Dios que hay dos caminos, el angosto y el ancho, y muchos son los que andan por el camino ancho y pocos son los que andan en el camino angosto. Así que eso ya no depende de nosotros. Sigue compartiendo la palabra de Dios, pero mira, también si tú no crees en Jesús, también si tú tienes tus dudas de Él, hoy es un buen momento para que tú le digas, no en una manera desafiante, porque tenemos que respetarla a Dios, pero sí: Señor, quiero conocerte así como dice tu palabra. Quiero que tú seas tan real para mi vida. Quiero amarte como tu palabra dice que tus discípulos te amaron. Quiero entregarte mi vida, mis sueños a ti. Quiero que para mí tú seas lo más importante, Señor. También para ti hay oportunidad. Y en esta tarde el Señor quiere hacer eso, hermano. Quiere salvar al pecador. Quiere fortalecer al pescador que se encuentra cansado. Pero también quiere que a los pescadores nos examinemos para ver si es verdad que estamos en la fe. Así que vamos a adorar al Señor, hermano. Mientras oramos, vamos a orar primeramente. Después de la oración, cortamos después de la oración. ¿Y por qué no te pones de pie conmigo? Y vamos a orar. Así que mira, vamos a hacer estas oraciones, ¿verdad? La primera, vamos a orar por aquellos que no conocen a Dios. Vamos a hacer una oración porque mira, yo sé que tú dices: pastor, pues yo ya conozco. Bueno, en serio, hermano, yo creo que sí, pero por si no, pero también nos escuchan. Hay personas que no conocen a Dios y van a oír esta enseñanza. Tenemos que hacerlo por todos. Pero la segunda oración, vamos a orar por aquellos que creen ser verdaderos cristianos y quizás no lo son. Y la tercera es, vamos a orar por el pescador, el que es cristiano verdadero, pero se cansa porque no mira resultados. Vamos a orar para que Dios nos fortalezca. Muy bien, así que vamos a orar primeramente por aquellos que no son hijos de Dios, y Dios te puede perdonar en esta noche. Padre, en esta tarde oramos, Señor. Oramos por aquellos que no te conocen, Señor. Yo te pido, Padre, que puedas dar, Señor, esa fe salvífica que viene a través del oír tu palabra, y ahorita tu palabra fue expuesta. Yo oro, Señor, que aquel corazón inconverso pueda ser conmovido por el poder de tu palabra, y que tu Santo Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan venir a salvación. Muéstrales los pecadores que son, para que puedan correr a la cruz, abrazarse de ti, y puedan recibir por fe únicamente en tu nombre la salvación de sus pecados y la vida eterna que tú tienes para todos aquellos que creen en ti. Oro por un milagro de salvación, Padre, pero también, Señor, oro por aquel cristiano, Señor, que verdaderamente piensa que lo es, pero solamente se está engañando y no lo es. Es mejor que nos enteremos aquí en la tierra, porque después ya no habrá oportunidad. Yo oro por aquellos, Señor, que tienen esta duda, que verdaderamente dentro de su corazón siguen amando las cosas del mundo, que verdaderamente dentro de su corazón totalmente, Señor, aman, desean el pecado, Señor, se regocijan con pecar,
aquellas personas que verdaderamente, Señor, no te han entregado el corazón, pero ellos piensan que sí. Yo oro para que en esta noche, Señor, una vez más el poder de tu palabra y que tu Santo Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio, porque es mejor que nos enteremos ahora y no, Señor, cuando tus ángeles vengan, que ya no va a haber tiempo, Señor. Pero también oro, Señor, oro por aquellos pescadores verdaderos, aquellos que verdaderamente te aman y que te fallamos también, que somos hombres que por medio de consecuencias de nuestra naturaleza pecaminosa de vez en cuando te fallamos. Aquellos que nos duele cuando te fallamos, que lloramos cuando te ofendemos. Aquellos verdaderos pescadores que a veces nos cansamos, Señor. Nos cansamos de tirar la red y de mirar la austeridad, Señor, del corazón de la gente. De mirar el rechazo de los demás, que nadie quiere escuchar tu voz, que nadie quiere venir a arrepentirse. Señor, fortalécenos. Danos esas fuerzas para seguir aventando la red, para seguir compartiendo el Evangelio, porque los días se están acabando. Ayúdanos a confiar en que nuestro trabajo es compartir tu palabra y tú te encargarás de los demás, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús.